Y en esta oportunidad pusimos como título Examinemos nuestra fe, o si estamos en fe. Y es algo muy importante porque dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, que en realidad el don de Dios es el regalo, la salvación, la gracia, el regalo de Dios para nosotros, que no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, solo creer en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la fe que nosotros tenemos, porque antes, en el antiguo pacto, se hacían sacrificios, se hacían obras, rituales, que iban cubriendo nuestros pecados. Pero venido Jesucristo, Él hizo todo el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, y ya no hay más sacrificio. Por lo tanto, yo tengo que creer que Él es el que pagó por nuestros pecados y nos ha salvado y nos ha dado redención y tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Y yo pienso que en mis inicios en todo esto no entendía lo relacionado al sacrificio, a la muerte, la resurrección de Jesús. Uno creía en Él, en el amor, en lo que Él hizo, que nos ama, nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, y todos esos versículos, ¿no? de predicación, de salvación, pero nosotros estábamos ajenos a lo que eran los sacrificios, ajenos a lo que eran los rituales, el templo, el oficio de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de toda la simbología que sí vivía Israel. Nosotros eso no lo practicábamos, por lo tanto no podíamos llegar a entender a profundidad lo que era la fe en Jesús. Porque nosotros es fácil, creo en Él, lo acepto, voy a la iglesia, puedo orar, pero para Israel el hecho de que la fe, algo de fe, era algo tan profundo, porque yo tengo que ir al templo, tengo que ir el día de la expiación, tengo que hacer el sacrificio por este pecado, tengo que hacer el sacrificio por el otro pecado, la ofrenda para tal cosa, la ofrenda de las primicias, de las cosechas. Si he pecado contra alguien, tenía que ir al templo, presentar una ofrenda por reconciliación. Todo era un ritual, por eso que había servicios, los sacerdotes cada año se renovaban, cada mes se renovaban los levitas, había todo el día había movimiento, había en el templo todos los días había algo que hacer, realizar, sacrificios, ofrendas, ¿no? Presenta esta ofrenda para un problema, presenta esta ofrenda para otro problema. Si era alguien contaminado por sangre o por un animal muerto, si comió algo que era inmundo, por los pecados de adulterio, de fornicación, si había arrepentimientos, todo un simbolismo que cuando viene Jesús y le dice arrepiéntanse y crean al Evangelio, suena raro, suena fácil, ¿no? Después de hacer tantas obras, de tanto trabajo, de tanto peso, de estar constantemente por siglos y por generaciones en Israel, que de repente digan, si crees, serás salvo. Si confiesas que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, era difícil, porque para el judío no acepta una ofrenda o un sacrificio humano, como que Él es el Cordero que va a morir por nuestros pecados. Entonces, todo esto causó revuelo. Por lo tanto, Jesús constantemente habló acerca de la fe, de la fe. Y siempre habló de fe. Y es lo que vamos a hablar ahora. No vamos a hablar del concepto de fe, pero sí
vamos a analizar ciertos puntos acerca de la fe para que nos examinemos hoy, en este tiempo que vivimos, si estamos en fe. Y vamos a leer varios versos, primero en Romanos, capítulo 14, versos 22 al 23. Romanos capítulo 14, versos 22 y 23 dice: ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo está hablando Pablo, que era uno de los rabinos o de los maestros de la ley, de la escritura. Si bien esta está tratando un tema de la comida, de lo que era comida inmunda, o lo puro de lo inmundo, separando, ¿no?, los alimentos, pero aquí hay un principio que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso Está muteado, mi amorcito. ahí está. Hola, hola, ahora sí. Algo pasó con el internet. Bueno, entonces yo le decía, todo lo que no proviene de fe es pecado, porque Adán y Eva, ellos tal vez obedecían a Dios, tal vez trabajaban en el huerto del Edén, caminaban con Dios, pero llegado la tentación, ellos dudaron de Dios y cometieron el pecado ya en el corazón. El pecado comienza en el corazón y luego se materializa en la obra, ¿no? En el hacer. Se ejecuta el pecado. Por eso que Jesús siempre habló del corazón. Ustedes oyeron que no cometerás adulterio, pero yo os digo que aquel que ya desea a la otra mujer o al otro varón sin haber consumado el acto, dice, ya ha pecado, ya ha cometido adulterio en el corazón. ¿Por qué? Porque hacemos a Dios que no es valioso ni autoridad, y yo lo hago, no le creo. La fe no es simplemente una emoción, algo que es fuerte para mí, que yo siento fe. No, no, la fe es el hecho de creer, confiar y apoyarnos en Dios, que realmente lo que Él dice, lo que Él es así. Yo le creo. Entonces, el versículo que vamos a leer ahora, que está en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, es donde tomamos el título de este mensaje. Y dice, examínense, ¿no? 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe o si están en fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba o sean reprobados, en la traducción de 1960. Yo leí la contemporánea. Pero aquí nos está poniendo en el espejo. Examinémonos si estamos en fe, si permanecemos
en fe. Pónganse a prueba. Tenemos que probarnos si estamos o no estamos en fe. Porque es muy importante que nosotros sepamos si estamos en fe o no. Porque por fe agradamos a Dios. Por fe somos salvos. Por fe recibimos la bendición o las respuestas a nuestras oraciones. Por la fe debemos vivir, porque el justo por la fe vivirá. Todo es por fe en este tiempo, en esta vida, porque a Dios no lo vemos. No estamos ya en el reino de Dios en plenitud, en gloria, viendo al Señor. Ya ahí no necesitamos fe, porque si ya lo vemos, ¿para qué esperar o para qué creer? Porque ya lo estamos viendo. Pero en este tiempo en que vivimos, toda nuestra vida se tiene que basar en la fe en Dios. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Juan 15, tengan fe en Dios. No una fe mística, si yo tengo fe. No, tengan fe en Dios. Por lo tanto, aquí Pablo dice, examínense ustedes si están permaneciendo en esta fe, si estamos en fe, probémonos. Entonces vamos a entrar en el desarrollo. Primero vamos a hablar de la incredulidad. Vamos a pasar rápido todos estos temas, pero quiero sembrar esta palabra en nuestros corazones y pido que el Señor nos abra los ojos del entendimiento, lo podamos entender y que realmente hoy recibamos ese espíritu de fe para avanzar, crecer, desarrollarnos, conocer a Dios, recibir, ser de bendición, porque es muy importante. Primero, la incredulidad sería el nivel más bajo que tendríamos como seres humanos. San Mateo, Mateo 13, 58, dice, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Por la incredulidad del pueblo, Jesús no pudo hacer milagros. La pregunta, ¿Dios tiene poder para hacer milagros? Sí, y nosotros podemos decir, no, yo creo que Dios tiene el poder. No tenemos duda de eso. Dios tiene el poder. Dios es poderoso. Dios es creador. Dios es salvador. Dios ha hecho tantas cosas. Pero aquí dice que por la incredulidad Dios no pudo hacer ningún milagro. Algunos pocos. Por lo tanto, la incredulidad para nuestras vidas nos limita. Limita el poder de Dios. A veces decimos, no, si Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Sí, es verdad. Pero dice que el poder de Dios en nosotros obra por medio de la fe. Porque si no, Jesús podría haber sanado ahí enfermedades, haber hecho milagros, pero dice que por la incredulidad de ellos, muchos milagros no pudo hacer. Hizo pocos milagros. Luego, Hebreos capítulo 3, verso 19, cuando habla de que el pueblo de Israel salió de Egipto, también lo hemos visto aquí, lo hemos compartido. Como podemos ver, dice, no pudieron entrar por causa de incredulidad. Dios tenía el poder para hacer que Israel entre a la tierra prometida, venza a todos sus enemigos y esa tierra les iba a pertenecer a ellos, era de ellos, estaba la promesa. Pero dice, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que la incredulidad a nosotros nos deja fuera de lo que Dios ha prometido. No es que Dios no tenga el poder, no es que Dios no lo pueda hacer, no es que Dios no lo quiera hacer, sino que la incredulidad, el no creer, el no tener fe, a nosotros
nos deja fuera de toda bendición del Señor, nos deja fuera de su reino. Por lo tanto, nos deja fuera de la salvación también. La incredulidad es lo que vemos hoy en el mundo, ¿no? Un mundo incrédulo. Entonces, el hombre incrédulo, escuche bien esto, el hombre incrédulo le echa la culpa a Dios por sus problemas, por sus necesidades. El hombre incrédulo dice, si Dios estuviera, si Dios existiera, no pasaría todo esto malo. O sea, no cree, por lo tanto le echa la culpa a Dios. El incrédulo dice, Señor, si me amaras, no habrías permitido que pase esto. Si tú me amaras como dices, ¿por qué me sucedió esto a mí? Ese es el espíritu del hombre incrédulo. Vamos a pasar ahora a la duda. El hombre que tiene duda. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versos 6 al 7. Que está hablando Santiago, lo hablamos aquí cuando hablamos de la oración. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien es así, o quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Marcos capítulo 11, versos 23. Marcos 11, 23. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice le será hecho, o será hecho lo que dice. Luego Mateo capítulo 14, versos 30 al 31. Trato de leer simplificado los versos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, es Pedro, ¿no? Dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hablamos de la duda. La duda es aquel que cree en un momento y luego comienza a decir no, comienza a dejar la fe. Cree en un tiempo y luego no cree. Es como la ola del mar, dice, ¿no? Que viene y va llevada por el viento, por donde el viento quiere. Entonces el hombre de duda es como aquella persona que dice que recibe la palabra con gozo en el momento, pero cuando viene la prueba o cuando vienen los afanes de la vida, deja la semilla, ¿no? Pierde el poder y la fuerza la semilla, comienza a ser ahogado, como aquí Pedro. Pedro creyó en un momento, si eres tú Jesús, deja que yo baje y camine también sobre las aguas. Era algo totalmente ilógico caminar sobre el agua en medio de las olas y del viento. Y Jesús estaba caminando. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Sería extraordinario. Yo creo que si hoy experimentaríamos eso, poder caminar sobre las aguas en el mar o en un lago, y está Jesús ahí, y luego dice que comenzó a ver las aguas, comenzó a ver ¿qué cosa? La realidad. Comenzó a ver la realidad, el entorno, y comenzó a hundirse. Entonces Jesús, ¿no? Él clama, Señor, sálvame. Jesús lo toma, lo sube a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el hombre que duda
cree en un momento, pero luego ve las circunstancias, la realidad, el problema, la dificultad y comienza a desvanecer la fe, comienza a debilitarse en la fe, por lo que no recibe la totalidad o no recibe lo cual él había pedido o creído. El que duda afirma que lo que sucede o lo que me pasa o yo no recibí la bendición porque es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, bueno, si no me sanó, si no recibí esto, si no, es porque es la voluntad de Dios. O comenzamos a orar por un tiempo y luego decimos, bueno, no lo recibí, Dios no querrá. O también comenzamos a seguir al Señor, creemos en la salvación, pero luego comenzamos a ver la realidad de nuestra vida, que sigo igual o que tal vez no he podido cambiar, sigo con los mismos problemas, veo que mi familia no cambia, o soy perseguido, o viene la burla, y mi fe comienza a desvanecerse. Por eso que dice Santiago, que el que pida, pida con fe, porque si duda, no va a recibir nada. No piensen, no pensemos que vamos a recibir algo de Dios si pedimos con duda. ¿Cómo pedimos con duda? Bueno, Señor, si tú quieres, si tú me amas, entrégame esto, te pido por mi salud, te pido por mi economía, te pido por mi familia. Esa es una oración de duda, porque estoy dudando ya antes de pedir si lo voy a recibir o no lo voy a recibir. ¿Me van entendiendo? La duda está pisando en dos caminos. Creo, pero no creo. Creo que Dios puede, pero tal vez no para mí. Creo que Dios bendice, pero a lo mejor no. Estamos viviendo en esas dualidades, ¿no? Me lleva el viento de acuerdo a cómo me levante. No sé si le ha pasado que hoy me levanté a orar, hoy siento el poder de Dios, la fuerza. Señor, yo sé que estás aquí, pero luego durante el día comienza a haber problemas, comienza a haber dificultades y vamos ya metiéndonos en la realidad y comenzamos a dudar. Tal vez Dios, o comenzamos a echarnos la culpa, no es que yo no hice bien las cosas, es que no oré lo suficiente. Comenzamos a ver muchas excusas porque tenemos duda, pero no queremos confesarla, no queremos decirle, Señor, estoy dudando, sino que estoy diciendo, bueno, Señor, tal vez yo no hice lo suficiente. Y ya no es fe, porque ya estoy diciendo, no, es porque yo oré mucho, voy a recibir. Ya no es fe, porque empezamos a decir, no, yo tal vez no leí mucho la palabra, tal vez no oré, tal vez no canté, y por eso me pasan estas cosas, o por eso Dios no me responde. Y es por fe, no es por lo que yo haga. Entonces hay un hilo muy fino allí, que nosotros como cristianos de años o como personas que venimos ya de una tradición tal vez cristiana, nos cuesta separar, nos cuesta entender la fe. Nos cuesta entender la fe. Entonces, Pedro era un hombre que iba al frente, él como que quiero creer, él es Jesús. A ver, si tú eres, deja que yo también lo haga. Y lo hizo, pero la realidad, el viento, las olas, lo hizo hundir. Empezó bien, por eso que Jesús le dice, hombre de poca fe. No era que no tenía fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
si venís bien pidiendo, si venís bien orando, si estás creyendo, ¿por qué dudaste? Y porque vi el viento, y porque vi la realidad, y porque me despidieron el trabajo, y porque me redujeron los ingresos, y porque veo todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, y porque veo que esto se pone cada vez más difícil, y porque veo que mi necesidad o mi dolor o mi enfermedad está allí. Nos pasa, es así, vivimos en esos niveles emocionales. Tenemos la incredulidad por un lado, que le echamos la culpa a Dios y dejamos, ni siquiera oramos, ni pedimos, ni nada. Luego tenemos la duda, que viene a ser que está muy unida a la poca fe. Hombres de poca fe. Y vamos a leer Mateo capítulo 8, versos 26, que dice, y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, ¿no? Cuando él dormía y lo despertaron, le dice Jesús, mira que vamos a morir todos. Le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Mateo 17, versos 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte o le dirán a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada les será imposible. Pero, dice, este género no sale sino con oración y ayuno, que está hablando, ¿qué género? El género de poca fe. La poca fe no sale si no es con oración y ayuno. Entonces aquí los discípulos querían echar fuera un demonio, no lo pudieron hacer, entonces luego le preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fallamos? ¿No? Si nosotros fuimos, hicimos todo lo que siempre hicimos, ¿no? ¿Cómo hay que echar fuera un demonio? ¿O por qué nos te sanó? ¿O por qué nosotros fuimos, hicimos lo que tú nos dijiste? Pero dice Jesús, por vuestra poca fe. Recuerdan el versículo que leímos al principio. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, yo puedo hacer todo el mecanismo cristiano, pero sin fe. Yo puedo predicar, yo puedo orar, puedo ir a visitar a los enfermos, puedo visitar a una persona, puedo enseñar, puedo abrir un centro teológico y todo lo puedo hacer, el mecanismo, la forma, la estructura perfecta. Yo sé cómo hacerlo, yo sé que tengo que orar en el nombre de Jesús, yo sé que tengo que echar fuera demonios en el nombre de Jesús, yo sé que tengo que imponer manos en el nombre de Jesús, sé que tengo que predicar el evangelio, pero si lo hago sin fe, el resultado es diferente y dice que es pecado. Suena fuerte, ¿no? Suena como un choque emocional. ¿Cómo estoy pecando? Si yo soy teólogo, soy el director del instituto, de la Universidad Teológica, soy pastor, soy un hombre de 30 años en la iglesia, estudié muchos, tengo un doctorado, tengo un máster, ¿no? Un diplomado en teología. ¿Cómo que estoy en pecado? Suena fuerte, pero ¿no recuerdan cuando Jesús se aparece y le dicen, pero Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos? ¿No predicamos en tu nombre? Y Jesús le dice, yo no los conozco. Yo no los conozco. La fe es la que nos acerca a Dios y a su reino. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y nacemos de nuevo por medio de la fe
en la obra de Jesús, en creer quién es Él. Y es allí donde el velo se nos es corrido y podemos ver y podemos entender. Pero todo es por fe. Ahora aquí los discípulos hicieron todo, pero ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y dice, por vuestra poca fe. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que es algo pequeño, dice, podríamos decirle a este monte, quítate, échate al mar, y obedecería. ¿No? Hablando tal vez de un demonio grande, un demonio que podemos decir gigante, ¿no? Con atadura fuerte en la vida de una persona, como que es dificilísimo que cambie, pero si tú tienes fe, le puedes hablar al monte y va a salir y va a ser libre, y dice, y nada te sería imposible. Nada. Y lo dice Jesús. Entonces suena como raro. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, hablaríamos al monte, oraríamos y nada sería imposible. Luego, en Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Mateo 16, 8 al 10. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron. Aquí encontramos 2 enseñanzas acerca de la vida cotidiana, ¿no? El vestirnos, el comer, el tener el pan. Entonces, el hombre de poca fe es el que se preocupa, el que tiene miedo, el que está ansioso. Ora, predica, lee la palabra, pero lo ve a Dios como ajeno a la realidad, como lejano, ¿no? Como que le cuesta creer que Dios puede intervenir aún en los mínimos detalles de nuestra vida. Ese es el hombre de poca fe, que venimos delante de Dios, pero no estamos seguros 100% de que Dios lo pueda hacer. ¿Por qué nos preocupamos por el mañana? ¿Por qué nos preocupamos por el trabajo? ¿Por qué nos preocupamos, estamos ansiosos, tenemos miedo? ¿No? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué dudamos, hombres de poca fe? ¿Por qué están ansiosos y preocupados por cómo se van a vestir o qué van a comer? Aquí los discípulos estaban preocupados porque no llevaban pan. Uy, nos va a retar, se va a enojar Jesús porque no trajimos pan. Estaban pensando en esto y Jesús le dice, pero hombres de poca fe, ¿no recuerdan que anteayer, hicimos este milagro? ¿Vieron cuántos, de 5 panes, de 7 panes, cuántos comieron y cuántos recogieron? ¿Por qué están pensando que no tienen pan? O los discípulos echando fuera demonios, no lo pudimos echar. ¿Qué pasó? Si hicimos todo correcto, hicimos bien, por vuestra poca fe. Entonces el hombre de poca fe está preocupado, se afana, está ansioso, temeroso. Cuando ocurren cosas malas, está allí tenso. Uy, tal vez me va a tocar a mí. Uy, me va a agarrar a mí ahora. Uy, ahora nos vamos a quedar sin trabajo.
Uy, ¿qué va a pasar el próximo año? Acá hay elecciones, en dos domingos más tenemos elecciones del nuevo presidente. ¿Qué va a pasar, Señor? Y estamos preocupados, y estamos ansiosos, y estamos allí como, ¿qué va a suceder? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudas? Hombres de poca fe, ¿por qué te afanas? ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos, estamos ansiosos, temerosos. No logramos lo que queremos. No logramos alcanzar lo que tal vez Dios nos pidió hacer. Porque aquí Jesús le había dado poder y autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar enfermos. Y no lo lograron. Tal vez queremos ir a orar por un enfermo, queremos orar por un hogar, por una familia, predicar la palabra y no lo logramos. No creemos. Dudamos, tenemos poca fe. No, ¿qué va a cambiar esta persona? No, ¿qué le voy a predicar? ¿Qué le voy a hablar del Señor? Y a veces oramos por un compromiso. Bueno, voy a orar. Esas oraciones Dios ni las escucha. Hombres de poca fe. Y luego pasamos a la gran fe. O diríamos, o yo diría para mí, no gran fe, sino la fe. ¿No? Porque la fe es la fe. Poca o mucha, porque Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es algo pequeño, es poca fe, diríamos, ¿no? Es poquita fe. Yo tengo fe como un grano, como un cuesco de una palta. ¡Wow! ¡Qué fe que tengo! Grande la fe. Pero en realidad Jesús habla de nivel de fe en el sentido de entendimiento de fe, no de tamaño de fe. Tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, échate, y obedecería. O sea, un grano no es el tamaño, es el hecho de decir, tengo fe, algo de fe tengo. Y ese algo de fe que tengo es suficiente. Entonces, cuando habla de hombres de poca fe, o por qué dudamos, nos está diciendo por qué no tiene fe. Hombres, ¿por qué no tienen fe? Jesús usa, o la traducción que tenemos es poca fe, hombres de poca fe. Lo está diciendo por qué no creen, por qué dudan, por qué no tienen fe. Aquí vamos a leer en Mateo capítulo 15, verso 28, que dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, ni siquiera como quiere Dios, ¿no? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y en Mateo 8:10, eso fue Mateo 15:28, y en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí está hablando de una mujer que era pagana, sirofenicia, que no era de Israel, y está hablando de un centurión romano, que tampoco era de Israel. No tenía la palabra, no tenía la escritura, no tenía el ritual, no tenía el templo. Eran idólatras, eran paganos, ¿no? Hoy podemos decir, este es un incrédulo, es un mundano, es del mundo. Pero a veces los del mundo tienen más fe que lo que estamos dentro de la casa de Israel o dentro del pueblo de Dios. Porque aquí Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y al hombre centurión romano le dice, nunca he visto en Israel tanta fe. ¿Y qué caracteriza a un hombre o una mujer de fe?
Primero, no cuestiona, no se hace preguntas. Es insistente. ¿Se acuerdan de la oración insistente? Porque esta mujer, sirofenicia, insistía. Pero tenemos en los 4 evangelios muchos ejemplos de gran fe, o yo diría de fe. Yo creo que Jesús utilizó aquí grande es tu fe, o nunca he visto en Israel tanta fe, porque estaba hablando de gentiles, que ellos no debieran creer y están creyendo, por lo tanto es grande su fe, porque Israel, que debiera creer, que debiera haber aceptado el mensaje de Jesús, no lo aceptaban o dudaban. A veces, escuche bien esto, a veces el mucho conocimiento limita la fe. Porque el mundo, la estructura a veces cristiana o religiosa que vivimos hoy y también en la antigüedad, buscaban hombres de gran estudios, intérpretes de la ley, conocedores de las escrituras, ¿no? Hoy buscaríamos teólogos, máster en teología, 5 diplomas de estudios teológicos, un hombre que ha recorrido el mundo dando cátedras de teología, hablando de divinidades, conocedor del griego, del hebreo, del arameo. Y la mayoría, yo no estoy hablando de no estudiar, me encantaría llegar a esos estudios, pero la mayoría que la Escritura nos habla de los que creían eran personas que no tenían esos estudios. Porque todos los que tenían esos estudios dudaban, cuestionaban, razonaban las enseñanzas. No creían, porque eran muy conocedores. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos en fe, ¿no? Analicémonos, examinémonos si estamos en fe, si permanecemos en fe, porque por la fe el justo vivirá. Por la fe nosotros creemos y recibimos la salvación de nuestras vidas. Entendemos la salvación por la fe. Por la fe recibimos el regalo de Dios que vino a través de Jesucristo, pero no solamente vino a traernos una salvación de eternidad, sino vino a traernos muchas cosas en esta vida y en la vida venidera. Promesas para ahora, promesas para el futuro. O sea, tenemos hoy una salvación tan grande a nuestra disposición. Por eso que Jesús una y otra vez habló acerca de la fe. Arrepiéntanse y crean. Cuando Él sanó era por la fe. Los incrédulos no recibían. Y Él era el mismo. Su poder no cambió. Él podía sanar, podía echar fuera demonios, podía hacer milagros, pero dice que no podía hacerlo por la incredulidad de ellos. También muchos no pudieron alcanzar todo lo que Jesús tenía para darles por la duda, por la poca fe, que la poca fe en realidad es alguien que duda, que no cree 100% en quién es Jesús, en lo que Jesús es, en lo que Jesús
hizo en lo que Jesús es hoy. Podemos decir, yo creo en Jesús, pero ¿cuánto? ¿Hasta qué nivel yo creo? ¿Estoy plenamente convencido quién es Él? ¿Estoy plenamente convencido de su poder, de su gloria, de su grandeza, de su salvación para mí? ¿O solamente puedo creer en ciertas áreas? Y eso es fe también, pero no la fe completa, ¿no? No es la fe del grano de mostaza. Voy creciendo, me voy desarrollando, pero la fe es la que a mí me ayuda a recibir todo lo que Dios tiene para mí como hijo de Dios. Por eso es que el hombre de fe no cuestiona, insiste en la oración, porque la mujer o como el ciego Bartimeo iban detrás de Jesús, la mujer del flujo de sangre fue detrás de Jesús y no fue dudando, no fue dijo, bueno, voy a ver qué pasa, voy a intentar. No, fueron firmes, determinantes, dijeron, yo sé que si toco, seré sana. Bartimeo, yo sé que si él me oye, yo sé que él me va a sanar. Y así muchos. Si leemos los evangelios, vamos a encontrar los ejemplos que nosotros tenemos que adoptar de hombres y mujeres de fe. Tenemos todo el Antiguo Testamento que nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de Moisés, nos habla de David, nos habla de Josué, nos habla de Gedeón. Hombres que le creyeron a Dios en lo que iban a hacer. Por lo tanto, esta es la fe que Dios espera de nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que procede o no viene de la fe es pecado. Por lo tanto, no agradamos a Dios por más que hagamos muchas cosas. Pero si la hacemos por medio de la fe, no solo que agradamos a Dios, sino que avanzamos, sino que vemos a Dios obrando. Si leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 3, vemos que ¿qué buscaban los apóstoles? Tenemos que entender esto muy, muy, muy firme, que no es por obras, no es por conocer, ¿no? El conocimiento intelectual, el saber, que tengo que orar, que tengo que leer la palabra, que tengo que ir a las reuniones, que tengo que imponer manos, que tengo que orar por el enfermo. No, si yo lo sé, no, si es así, así se hace. Es por fe, el creer a todo lo que Dios ha hablado, ha dicho, quiere hacer. En Hechos capítulo, lo voy a leer aquí, cuando toman a los diáconos. ¿Qué buscaban en los diáconos? Dice, y eligieron, el versículo 5 del capítulo 6, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que se busca en la iglesia, lo que Dios busca, es hombres y mujeres llenos de fe y del Espíritu Santo. No buscaron aquí a Esteban porque era erudito en las Escrituras.
Y vuelvo a reiterar, no estoy en contra. Al contrario, cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos transmite fe, la palabra de Dios nos da a conocer al Señor. Tenemos que comer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra luz que nos guía el camino. La palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra fortaleza. La palabra de Dios es lo esencial en nosotros. Pero si yo no tengo fe, la palabra de Dios se transmite solamente como una escritura, como letras. Pero al yo estar lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios a mí, ¿qué va a hacer? Va a ser un alimento, pero fuerte en mí, con proteínas, vitaminas, me va a hacer crecer, me va a dar desarrollo, voy a continuar creyendo, voy a continuar orando de acuerdo a la palabra de Dios, porque creo, lo tomo, es así. No dudo de lo que Dios dice aquí. No dudo de la salvación, no dudo de lo que Jesús ha hecho. Esa es la fe. Entonces yo quiero más. Ahí me voy sumergiendo en la palabra de Dios, porque quiero saber más de Él, conocerlo más, porque la fe me va aumentando. Y no va aumentando de tamaño, me va llenando, va completando mi vida. Pero es la fe. Es la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, examinémonos si estamos en fe. Examinémonos si permanecemos en la fe. Nosotros nos conocemos. Dice, ¿no saben que Jesucristo está en ustedes? ¿Y Jesucristo quién es? El autor y consumador de la fe. Es el autor y el que desarrolla la fe en nosotros. Por lo tanto, si Jesucristo está en mí, debo andar en fe, porque Él es el autor. En Él inicia la fe. Mi fe inicia en Él, mi fe se desarrolla en Él y mi fe concluye en Él. Por lo tanto, centramos otra vez el mensaje. Si tengo dudas, si todavía soy un hombre de poca fe, o tal vez estoy viviendo en incredulidad, es porque todavía Jesús no ha nacido en mí. O Jesús todavía está en el pesebre en mi corazón. Recién, cuanto yo más conozco de Él, profundizo en Él. Por eso Jesús dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. La oración y ayuno me conectan con Él. Entonces me voy llenando de fe. Porque Él es el que inicia mi fe, el que la desarrolla en mí y el que la concluye. Cuando Él aparezca, cuando lo vemos a Él en gloria, majestad, visiblemente, allí deja de existir la fe, deja de existir la esperanza, y ¿qué queda? El amor. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Allí queda el amor, porque hoy vivimos fe, esperanza y amor, estos tres. Pero cuando ya estemos en gloria, cuando ya lo vemos a Él, no necesitamos ni fe ni esperanza porque ya lo vemos. Permanece el amor. Y dice que la fe obra por el amor. Qué interesante, ¿no? Qué maravilloso que es el Señor. Entonces, ¿esto qué me habla? Cuanto más amo a Dios, cuando yo amo al Señor, amo a mi prójimo, amo a las personas, amo al Señor, amo su palabra, y eso hace que la fe comience a desarrollarse, porque la fe obra por el amor, no obra por orgullo. ¿Cuánta fe que tengo? No, voy yo ahora y oro y se va a sanar.
No, yo ahora voy a predicar y miles se van a entregar al Señor. No obra de esa forma. Se obra por el amor. Y estos dos van unidos, pero luego al final permanece el amor, porque el amor es mayor que la fe. Entonces, en este día, quiero que este domingo analicen su vida, que puedan ver estos niveles de fe, si se puede llamar niveles de fe, como para que podamos entender si estoy en fe o no estoy en fe. Si realmente creo o estoy en dudas. Si tengo miedo, si estoy ansioso, si estoy preocupado, ¿cómo enfrento la realidad? Porque yo lo hago. Me analizo, me examino y delante del Señor. Y me doy cuenta muchas veces que no estoy en fe. Porque si estuviera en fe, estaríamos siempre gozosos. Estaríamos siempre alegres. Estaríamos siempre dispuestos. Amaríamos la palabra, oraríamos, no sería una carga. Estoy en fe. Vería el mundo diferente. Vería las necesidades, los desafíos de la vida de otra forma. Hablaría. De mi boca saldrían otras palabras. No quejas, no cuestionamientos, no enojo. Entonces, uno se tiene que examinar, porque a veces creemos que estamos en fe y luego cuando viene la prueba nos damos cuenta que no estábamos en fe. Y dice que sufrimos pérdida ahí, porque nos golpea duro. Pero si estamos en fe y viene la tormenta y viene el viento, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque creo en quien he creído, ¿no? Jesucristo. Sé quién es Él, creador, sustentador, el creador de todas las cosas, que por su palabra fueron hechos los cielos, la tierra. Entonces, la fe hace que la montaña se corra, hace que el mar se abra, hace que los enemigos huyan. La fe hace que la puerta se abra. La fe lo que logra, la fe lo que alcanza, la fe lo que obtiene es que se haga y se ejecute la voluntad de Dios. Ni más ni menos. Nosotros no somos un pueblo que está mirando el cielo y ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, Señor, ¿qué vas a hacer frente a todo lo que está ocurriendo? No estamos de esa forma, no debemos estar de esa forma. Leamos Hechos de los Apóstoles, veamos a Jesús, cómo ellos actuaron, cómo ellos vivieron en la sociedad que les tocó vivir, cómo ellos reaccionaron frente a los problemas y necesidades que se les planteaban en ese tiempo. Ellos no estaban atemorizados. La iglesia no dejó nunca de orar, no dejó nunca de congregarse, nunca dejó de expandir la palabra fuera de las casas y del templo. O sea, siempre iban predicando, anunciando, aun cuando se les prohibía. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían milagros, señales, prodigios, maravillas. La palabra corría y era glorificada. El Señor era glorificado. Mucha gente era añadida a la iglesia. El mismo Jesús. ¿Por qué? Porque eran llenos de fe y del Espíritu Santo. Entonces yo me tengo que analizar y examinar delante de las Escrituras como un espejo, delante del Señor, quien es el autor y consumador de la fe, de mi fe, y preguntarme, Señor, si yo me analizo, me estoy dando cuenta que no estoy en fe, que no te creo. Porque si yo te creería,
Si yo tuviera fe como un grano de mostaza, sería diferente. Yo estaría viendo tu voluntad realizarse, concretarse en mi vida, en mi vecindario, en el país. Y yo no estoy de acuerdo en que no, Chile es para Cristo. No es, porque eso es una utopía, no es una realidad. Porque no todos son de fe y no todos van a creer. Chile no es de Cristo, si bien todas las naciones son del Señor. Pero a veces decimos, no, Cristo es para Chile, o Chile es para Cristo, ¿no? Chile es para Cristo, y cantamos y saltamos, o Argentina para Cristo, o Brasil para Cristo, y el mundo para Cristo. Y no es así, porque vemos que solamente unos pocos serán salvos, no una nación. Es un mensaje emocional, motivador. Pero la realidad es que si yo oro y yo creo, sí, Cristo puede ser para una familia, sí, el Señor puede estar ahí metido en un hogar, en mi familia, en mis hermanos, en mis tíos, mis parientes, en mi vecino, en mi compañero de trabajo. Yo puedo orar por la salvación, puedo predicar, Dios me puede usar, puede solamente un gesto mío. Yo le creo a Dios que puedo ser alguien de influencia, soy una luz en medio del mundo. Mis oraciones serán diferentes. Yo puedo hacer que la puerta se abra, que la salvación venga, que ejecute Dios su voluntad aquí como en el cielo. Y la voluntad de Dios es la salvación, es el perdón, la restauración de un hombre. Entonces, analicémonos. Así que vamos a orar, que puedan meditar en este mensaje. Mucho podríamos hablar, pero sintetizándolo, es examinémonos si estamos en fe. ¿Cómo estoy en fe? ¿Cómo vivo la fe? ¿Qué tipo de fe estoy teniendo? ¿Una fe real? ¿Una fe tal vez ficticia, adornada? Y Dios nos abra los ojos y nos muestre, porque no es para condenación ni acusación, no, al contrario, es para darnos cuenta y decir, Señor, necesito vivir en esta fe, necesito vivir en fe. Y más en este tiempo, que las cosas no son fáciles. Antes podríamos vivir tal vez con nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, y salvamos, y vamos nomás. Hoy es necesaria la fe. Y si se empieza a presionar más y a comprimir más el sistema, más fe. Porque vamos a necesitar fe para que se abran puertas, fe para que ocurran cosas, milagros. Fe para que Dios provea, fe para ocurran cambios. Es fe, una fe que tal vez hoy no la tengamos. Y nos cuesta hoy a lo mejor entender y ver y cómo vivir esta realidad. Pero siempre Dios quiso que vivamos en fe. Vamos a orar. Cierran sus ojos. El Señor está aquí. El Señor quiere hablarnos más profundamente a cada uno, porque Dios nos conoce a cada uno como somos. Estamos transparentes delante de Él. Nada podemos ocultarle a Él. Él nos conoce, Él conoce los más profundos pensamientos de nuestro corazón. Lo que pensamos, lo que a veces razonamos, lo que hay en nuestra mente, Él lo conoce. No podemos engañarnos y no podemos engañarle a Él. Padre, gracias por esta tu palabra que nos enseña y nos
pone delante del espejo para que nos examinemos, nos probemos si estamos en fe, si permanecemos en fe para contigo, Señor, porque tú nos enseñas que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nada nos sería imposible. Si tuviéramos fe en lo que pedimos, será hecho. Que si pedimos en oración con fe, vamos a recibir. Pero si dudamos, nada vamos a recibir. Si cuestionamos, si nos preguntamos si esta bendición será para mí, si esta promesa tú me la vas a otorgar, si esta vida en abundancia realmente es para mí, Señor, no la vamos a recibir. Queremos, Señor, llegar al punto de decir creo, como fue esta mujer que insistió, que te llamaba, aún no siendo de Israel, como el centurión romano, que dijo, no necesito que vengas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra porque sé que tu palabra es poderosa. Así como yo tengo autoridad sobre mis soldados que le digo a este ven y viene y hace esto y lo hace, yo sé que tu palabra es autoridad, que lo que tú dices se va a obedecer, se va a cumplir. Señor, quiero esa fe que se humilla delante de ti, que reconoce tu autoridad y poder, reconoce tu amor, porque la fe obra por el amor. Señor, si tú me amas, creo a esta salvación tan grande, que no la descuide, que no descuide esta salvación, que no deje llenar mi corazón de amargura, de tristeza, de ansiedades, de temores, de inseguridades, de dudas. Señor, quiero que mi corazón, como era Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que tú nos has enviado, nos enseña tu palabra, pero también nos revela tu corazón y tu voluntad. Señor, quiero ser lleno de fe y del Espíritu Santo. Quiero vivir la vida cristiana creyendo en lo que realmente soy, como cristiano, como hijo tuyo, como tu templo, como tu casa. Señor, quiero creer a toda tu palabra. Quiero vivirla, quiero recibirla, quiero ver tu palabra viviente. Padre amado, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre en esta tarde. Gracias por esta reunión, gracias por lo que tú estás haciendo en este momento en mi vida. Señor, abro mi corazón y mi mente a tu presencia, a ti, Señor, para que obres, para que me llenes de fe, para que me ayudes a ir llenando mi vida de tu fe, de esta fe preciosa que es probada como el oro, pero es una fe que alcanza todo tu potencial, que alcanza para vivir tu palabra. Señor, gracias. Damos toda gloria a ti, toda honra, todo el honor, porque solo tú eres digno, Señor. Y nos arrepentimos también de nuestro pecado de incredulidad, de duda, porque lo que no proviene de fe es pecado y no puedo agradarte si no es a través de la fe. Señor, ayúdanos, como dijo ese hombre, ese padre que llevaba a su hijo para ser sanado. Jesús, tú le has dicho, si puedes creer, si crees, nada te será difícil o imposible. Y él dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad.
Ayúdanos, Señor, en nuestras dudas. Ayúdanos en nuestra poca fe, Señor, para creer, para afirmarnos en la fe y permanecer hasta el fin en esta fe, para obtener la salvación de nuestras vidas y también aquí vivir mediante la fe, como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Señor, gracias. Toca nuestras vidas, bendice nuestro hogar en esta hora. Señor, derrama de tu presencia, tu espíritu sobre cada hogar, sobre cada persona que hoy está conectado, Señor. Por aquellos que no han conectado, pero oirán este mensaje, Señor, envía tu palabra sobre los corazones, sobre las mentes, alumbra. Y Señor, llénanos de fe, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno enfermo, si hay alguno con necesidades, ya sea física o materiales o emocionales, Padre, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad y toda dolencia sea sanada, quitada en el cuerpo, del cuerpo salga, obre, Señor, un milagro económico también, abriendo puertas de trabajo, supliendo, bendiciendo nuestro salario, nuestros ingresos. Padre, bendice nuestra familia, nuestros hijos, en el nombre de Jesús. También oramos y pedimos por aquellos que se han apartado, aquellos que todavía no creen dentro de nuestra familia. Señor, convócalos para que oigan tu voz, para que oigan el Evangelio, para que oigan buenas noticias y sean salvados y vengan a ti y haya en ellos gozo, alegría, una nueva vida, Señor, para que te sirvan, para que te amen y caminen en fe, Señor, en este tiempo. Padre, oramos para que tu reino venga a nosotros, se haga tu voluntad en nosotros como en el cielo, para que se abra el mar rojo en el nombre de Jesús. Padre, para que podamos alcanzar y obtener y cumplir el llamado que tú nos has dado para este tiempo en que vivimos y esperarte a ti, Señor, con fe, con gozo, con alegría, sabiendo de que tú vienes pronto, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor cubra sus vidas con su presencia, pueda resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y que en estos días yo me estoy determinando ser lleno de fe. Ser lleno de fe. Tener esa convicción del Espíritu Santo de que esto es así y poder ver a Dios, a este Dios real, a este Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede hacer, y creerle a Él que nada es imposible con Él, para que se ejecute su voluntad en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario, en donde Dios nos envíe o donde Dios nos esté usando y nos quiera usar, que allí Dios se manifieste y permanezcamos en esta fe, ¿no? A pesar de que los vientos sean cada vez más fuertes o las olas sean cada vez más altas, la fe hará cosas extraordinarias. Amén, Señor. Porque moverá la mano de Dios a nuestro favor, a favor de su pueblo, de su iglesia. Y la fe también nos ayudará a permanecer firmes en la palabra, estar ahí en la roca, que no nos vamos a mover de esta fe que Dios nos ha dado. Amén.